Le damos un saludo cordial. En esta oportunidad vamos a escuchar a Carlos Alberto Berrueta, que va a disertar sobre su presentación. Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a hablar un poco de la industria molinera. Como todos sabemos, se trata de una industria de transformación que se apoya en tres pilares fundamentales que deben funcionar mancomunadamente y en total armonía. Estos tres pilares son la compra de materia prima, el proceso productivo, o sea que sería la transformación de ese trigo, la materia prima, en harinas y subproductos, y la comercialización de dichos productos y subproductos. En la siguiente diapositiva estamos viendo un gráfico donde vemos que el costo de la materia prima, o sea, el trigo, representa prácticamente las 3/4 partes de el total del costo. Por lo tanto, cualquier variación, por pequeña que sea, dentro de este rubro va a incidir en forma significativa en el balance total. Por lo cual, lo que hagamos en la compra de materia prima es fundamental para el éxito de la gestión. Creo que es uno de los principales puntos a tener en cuenta. De allí se desprende que, por supuesto, dicho esto, es fundamental comprar bien. Y cuando decimos comprar bien, no decimos comprar solamente la calidad industrial que necesitamos para hacer determinado tipo de harina, o sea, la relojía de esa materia prima, sino que hablamos bien simplemente con dos rubros, que son el de comprar lo más seco posible, o sea, con el menor tenor de humedad y con el menor contenido de impurezas. Esto es significativo porque nosotros tenemos que tratar de agregarle en el proceso toda el agua que necesita el trigo para el acondicionado, tratar de que sea el máximo y tratar de que sea el menor tenor de impurezas posible para tener una gran cantidad, un porcentaje importante del trigo en primera rotura. En este gráfico siguiente se desprende, vamos a analizar solamente los dos puntos más salientes, digamos, los dos extremos. Si nosotros tenemos en el extremo superior un trigo con un 0,5 de impureza y un 13,5 de humedad, o sea, poca impureza y baja humedad, llegamos a primera rotura con un 3,1% más de producto que en la condición más desfavorable, que sería un trigo con 1,5% de impureza y un 15,5% de humedad. O sea, cuando el trigo tiene 15% o 15,5% de humedad, la posibilidad de agregarle agua para llevarlo a 16, 16,5 en primera rotura es mucho menor. Por lo tanto, aquí la ecuación en realidad, en vez de ser un 3,1 en positivo, se transforma en un 0,3 en negativo. Por lo cual es muy importante, más allá de la calidad industrial del grano que compremos específicamente por alveograma, por gluten y todo lo demás, tratar en lo posible de comprarlo lo más seco y limpio que se pueda. ¿Sí? En realidad, después, una vez que hablamos de la mezcla de trigo, esta debe hacerse en una calidad predecible y controlada, o sea, la adecuada estrategia de compra de trigo es muy importante, realizar un relevamiento de la zona de influencia donde está ubicado el molino. Tenemos que hacer una cuidadosa segregación y un almacenamiento adecuado, seleccionando los distintos tipos de trigo que después van a intervenir en las mezclas para determinados tipos de harina. Una vez que ya tenemos el trigo recibido, debemos acondicionarlo de la forma mayor, con las mayores posibilidades posibles de obtener el mayor rendimiento, o sea, darle la adecuada humectación y el reposo. El reposo luego de humectado es un tema bastante que ha dado bastante que hablar, porque realmente las horas de reposo dependen mucho de la dureza de los granos, de la procedencia y demás. Y a veces en Argentina, por ejemplo, nosotros tomamos como un mínimo de 24 horas y de ahí hacia arriba, tratando de llegar a 28 con trigos duros, es mucho mejor el comportamiento del molino y mucho mejor la separación de las cubiertas externas del endospermo. Después tenemos que tener una buena planificación y optimización en función de los productos finales, o sea, seleccionar bien los trigos de acuerdo a lo que nosotros vamos a elaborar, qué tipo de harina,
una precisión en la dosificación y luego, una vez realizado todo el proceso, debemos tener un monitoreo y control en tiempo real de todas las etapas del proceso productivo. Arrancamos ya, aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo, que sería el sistema de recepción y almacenaje, donde luego de la compra viene la recepción. En la recepción es importante realizar una limpieza preliminar para sacar aquellos cuerpos de mucho mayor tamaño que el trigo y fundamentalmente también en época de cosecha sacar algún vestigio de semilla verde o algo que pueda crear un foco de calor. Y bueno, esa limpieza preliminar es muy necesaria e importante. Luego viene el almacenaje y por supuesto que luego del almacenaje, que tenemos identificado los distintos tipos de trigo, tendremos que hacer ya una preparación de las mezclas de acuerdo a las necesidades. Y a veces, de acuerdo a las necesidades, y en algunos casos, en algunos molinos, donde realmente trabajan con una mezcla constante a lo largo del año para una sola determinada calidad de trigo, que puede ser una harina panadera buena, tratar de preservar a lo largo del año para mantener una mezcla constante los trigos correctores con alto gluten, que son los más difíciles de obtener según como sea la campaña, ¿verdad? Para la preparación del trigo, hablamos siempre del sector limpieza. Debemos tener siempre presente que estamos en presencia de uno de los procesos más importantes dentro de la industria molinera. Yo siempre digo a la gente que asesoro y a mis alumnos y demás que realmente no veamos la limpieza como un nexo de conexión entre los hilos y el molino, sino que es el sector donde empiezan a gestarse los éxitos o los fracasos. Si nosotros tenemos una buena limpieza y llegar a primera rotura con trigo apto, industrialmente puro, de cualquier manera tampoco eso es irnos al otro extremo de desperdiciar trigos de calidad óptima por ser demasiado minuciosos en la limpieza, porque ahí estamos realmente perjudicando el balance económico de la ecuación, ¿verdad? O sea, tratar siempre de que la limpieza sea criteriosa y razonable, no desperdiciando granos, pero tampoco que entre en primera rotura trigo con demasiada impureza, ¿verdad? El diagrama de limpieza, normalmente utilizamos las propiedades del grano, como todos saben, forma, tamaño, la separación por color, que está ahora prácticamente ya generalizada en la mayoría de los molinos con la instalación de las Sortex, un buen cepillado y un buen esmerilado o despuntado del trigo con una despuntadora de alta eficiencia hace que baje significativamente la carga bacteriana, por lo cual es conveniente realizar un buen trabajo. Yo siempre digo, la limpieza más elemental es una zaranda. De ahí para adelante podemos poner despuntadora, combinator, máquinas combinadas, podemos poner separación por color. Tenemos una serie de máquinas que realmente hacen a que la limpieza sea óptima. Luego vendrá el humectado. Luego del humectado tenemos la segunda limpieza, que luego del periodo de acondicionado, para desprender todo aquello que pueda haberse visto afectado en el surco, fundamentalmente con el mojado, que puede haber algo que no fue desprendido o separado en la primera limpieza y en la segunda, facilitado por el humectado, se produce. Así que realmente después de esa segunda limpieza estamos en condiciones de entrar en primer rotura, ¿verdad? Realmente a veces nosotros decimos, pero ¿cuánta impureza tiene el trigo? Variable. Aquí tenemos un cuadro donde podemos observar en el nivel izquierdo superior el trigo sucio y en el extremo derecho el trigo limpio, y debajo tenemos todas las impurezas que podemos estar extrayendo según el grado de pureza. Yo insisto que actualmente los medios de recolección han cambiado sustancialmente y que si el productor o el recolector de la cosecha quiere hacer las cosas bien, realmente las puede hacer. A veces por un problema de tiempo, por un problema de negligencia, no se hacen tan bien, pero hoy contamos con muchos elementos ya en la trilla del grano como para que llegue al acopio en bastante buenas condiciones. No obstante, siempre es bueno realizar una exhaustiva limpieza porque estas impurezas que se ven aquí en el gráfico realmente son normalmente visibles en el caso de los trigos, depende mucho de la zona de procedencia. Pero de cualquier manera siempre debemos ser cuidadosos en la limpieza, no descuidarnos nunca.
Ahora tenemos aquí, más o menos en este sinóptico, en este diagrama de flujo, un diagrama de molienda, el proceso de molienda, clasificación y cernido. Digamos que arrancamos con una balanza de control, luego tendremos, por supuesto, antes de llegar a la primera rotura, un separador magnético, y luego tenemos el proceso de molienda, que como todos sabemos, se divide en tres partes, digamos, trituración, reducción y compresión. Normalmente eso viene prácticamente del método de reducción gradual. Yo siempre digo que prácticamente por allá por el año 1815 más o menos, con la invención del Sazor se fue afianzando hasta 1860, y más o menos en 1860 se empezó a difundir hasta que en el año 1881 en Inglaterra se hizo el primer molino automático, bastante similar a lo que sería hoy la molienda, con distintos automatismos actualmente, pero realmente tenemos que tener en cuenta que prácticamente la reducción o el método de molienda no cambió sustancialmente de aquel entonces. O sea, tenemos trituración para tratar las cáscaras, reducción para reducir las sémolas a tamaños acordes para luego entrar en la etapa de compresión. En ese intermedio tenemos la purificación, que es muy importante, fundamentalmente cuando estamos abocados a la producción de harinas blancas, y todo lo que logremos con el cernido, y luego, bueno, irá el producto elaborado. Hoy en día tenemos un punto muy importante, luego del producto elaborado, que es la aditivación, donde realmente tenemos la posibilidad de agregar ciertos productos a la harina que mejoran sustancialmente su comportamiento, por lo cual debemos tener en cuenta que digamos que la aditivación hoy resulta ser un punto relevante dentro del proceso, si bien siempre digo yo, lo que podemos hacer con el diagrama de molienda o lo que podemos hacer con la aditivación es mejorar dentro de un rango medianamente normal, digamos de un 10 a un 15%. No podemos decir, compro un trigo de 20 de gluten y 110 de alveograma de W y realmente le pongo aditivo y voy a tratar de sacar una alta calidad de una harina con un trigo de 400 de W. Lo mismo en el diagrama, podemos tener un manejo, pero es un manejo limitado. Los aditivos mejoran, pero siempre debemos partir de una óptima calidad de materia prima. Por supuesto que incrementamos las posibilidades de éxito de la harina que vamos a elaborar con la aditivación adecuada, pero no es la panacea. No creamos que con los aditivos solucionamos todo. Debemos hacer todo el proceso, comprar trigos de calidad, conservarlos bien, molerlos correctamente, y el aditivo ayuda mucho. En cuanto a las características de las máquinas, por ejemplo, vemos que en esta diapositiva vemos que hay el ayer y el hoy. Si bien el principio de funcionamiento de los bancos de cilindro que tenemos en el margen superior izquierdo es muy similar al de abajo, el que se ubica en el inferior derecho, realmente la contextura del banco, la formación, la prestación es muy distinta de uno a otro. O sea, si bien el principio es el mismo, son dos rollos que giran en sentido contrario a distinta velocidad, pero tengamos en cuenta que realmente la diferencia es sustancial. Aquí tenemos en esta diapositiva un ejemplo más o menos de la molienda por corte y los cilindros utilizados, que por supuesto conocemos que en el caso de los cilindros estriados son para el tratamiento de las cáscaras, en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta rotura, y luego los cilindros lisos, que son para los reductores que reducen la sémola, y los compresores, que son los encargados de transformar esas sémolas en harina. Para el caso del cernido sucede exactamente lo mismo que para la diapositiva anterior de los cilindros. Hemos reemplazado aquellos viejos plancitas de tamices largos con limpieza de cepillos, máquinas de madera, con cañerías de madera, incluso reforzadas con la caída en el lecho del caño con hojalata para facilitar el deslizamiento y demás, con plancitas de hoy de alta capacidad. Aquellos plancitas, la molienda iba por medio de impulsores, mientras que hoy la molienda va buscando el camino por rebalse dentro de los tamices cuadrados, y se ha logrado una gran eficiencia en el cernido, tanto como para sémolas, como para harinas, para todo. Aquí tenemos, por ejemplo, una clasificación y separación realizada en el cernido, la alimentación a la entrada, y tenemos la posibilidad de salir con 5 productos distintos
en la parte inferior del plancister, ¿verdad? Eso trae realmente grandes ventajas. Hoy las máquinas son de una gran capacidad, con muy buena superficie de cernido. Un plancister hoy cumple una función altamente eficiente respecto de aquellos tamices donde había un desaprovechamiento de la superficie de cernido y demás por distintas causas. Y tenemos el otro gran aliado, que siempre digo lo mismo, es tan buen aliado que tenerlo hay que tenerlo bien, no tenerlo o tenerlo mal es perjudicial, que es el caso de los azores. O sea, la purificación de sémola, todo aquel molino que se precie de extraer harinas blancas de alta calidad, realmente tenemos que depender en forma directa del Sazor, que es una máquina que combina un movimiento de cernido, por supuesto, con una corriente de aire a través de los tamices y separa los cuerpos livianos y produce un efecto de estratificación. Bueno, con esto, digamos que podemos decir que estamos en el proceso de molienda prácticamente finalizando con el sazado. Por supuesto que hay una parte muy importante. Yo siempre digo, el éxito de la molienda o el éxito de un molino depende de 3 factores. Uno era, como ya dijimos, la compra de materia prima, hacerla correctamente. El segundo sería el equipamiento, contar con un muy buen equipamiento en cuanto a la tecnificación que ofrecen hoy las máquinas es muy necesario para asegurarnos que la competitividad, el tema de la seguridad alimentaria, cumplir con las normas vigentes de inocuidad y demás, es necesario contar con un buen molino. Y el otro, importante, el tercer pilar para el éxito o el fracaso, es que la capacitación del recurso humano, o sea, el molinero y su equipo de trabajo, o el jefe de planta, como se desee llamarlo, debe tener realmente un programa de capacitación prácticamente, diría, permanente, y hay que dotarla a esa gente de herramientas de excelencia, y eso se logra a través de una adecuada capacitación, el conocimiento realmente de los pormenores de la molienda, o sea, ver el molino un poco por dentro, tratar de interpretarlo, tratar de sentirlo, es parte del éxito de esta explotación, que no siempre es, digamos, con márgenes tan buenos ni tan grandes como muchos creen, sino que en muchos momentos el margen es pequeño, en algunos momentos es neutro, y si hacemos las cosas mal puede ser negativo. Es evidente que en un ámbito tan competitivo, donde, como es la molinería, donde además en la mayoría de los países, y por caso en Argentina, por ejemplo, y la mayoría de los países americanos, existe un mercado que ha generado ociosidad, porque la capacidad instalada es en alguna medida mayor que las posibilidades de consumo del medio, hace que realmente debemos contar con una buena materia prima, un muy buen equipamiento, moderno y eficiente, y como decíamos recién, el tema de la capacitación, que es muy importante. Referente al rendimiento o extracción de harina, podemos decir que el mismo va a depender en gran medida de la calidad de la materia prima, como decíamos, de las limitantes que implique el parque de máquinas que tenemos y la capacidad técnica en la conducción del molino. Tomamos siempre un valor promedio de un 75 a 76% de rendimiento en harina, o sea, de cada 100 kilos de trigo estamos obteniendo 75-76% de harina, y el resto serían los subproductos. Yo siempre digo que llegar al 75 es fácil, el problema es cuando debemos sobrepasar ese 75, o sea, ahí donde se ven los verdaderos molineros, cuando estamos en presencia de un mayor rendimiento por un buen manejo, un buen ajuste, una buena conducción del molino. Estos valores que tenemos aquí debajo en la última diapositiva estarían indicando más o menos los porcentajes por producto. O sea, 100 kilos de trigo podríamos estar en el orden de un 5 a 6% de semolín, o sea, una harina gruesa superior a los 230 o 240 micrones, utilizada normalmente en la elaboración de pastas frescas. Tenemos después un 4 ceros, que son harinas
de baja ceniza del orden de 0,45, un 15 o 20%, y el resto, el 49 a 55%, sería harinas tres ceros. De cualquier manera, en el caso de la materia prima, tenemos que ver también que en alguna medida la calidad del trigo influye mucho en el rendimiento, por lo cual debemos tener, y es medible, podemos hacer ciertos estudios donde podemos decir que tenemos un teórico de extracción de acuerdo al tipo de trigo, basado fundamentalmente en el peso de 1000 granos, en el peso hectolítrico, en la ceniza del grano y demás. Así que podemos trabajar directamente teniendo una tendencia, conociendo las posibilidades que nos brinda el trigo, y ver cómo estamos realmente, si estamos cerca o lejos de ese teórico que normalmente tomamos de acuerdo al peso hectolítrico, al peso de 1000 granos y a la ceniza del trigo. Esto sería todo por este momento. Les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias y será hasta una próxima entrevista y reunión. Les doy un saludo cordial y en esta oportunidad vamos a compartir los principales puntos a tener en cuenta en la compra de trigo. Primero, hay que recordar que el concepto de calidad del trigo es un concepto multidimensional porque abarca diferentes aspectos asociados a la sanidad, a lo que es la estructura física, la tecnología relacionada con el grano. Y depende de desde qué, digamos, eslabón de la cadena productiva lo analicemos. Si pensamos en el productor, va a buscar un alto rendimiento por hectárea. Si pensamos en el molinero, va a buscar un grano que sea sano, seco, limpio, con un alto rendimiento molinero para poder hacer una muy buena extracción de harina o de sémola y con bajo contenido de cenizas. Si pensamos en el industrial, en el panadero, va a buscar una materia prima que sea con una calidad constante, que se pueda adecuar a todos los procesos de elaboración. Y finalmente también tenemos que pensar en el consumidor, que a través de sus gustos y preferencias marca un poco el camino de aquello que tenemos que tener presente, buscando inocuidad, buscando valor nutritivo en cada producto y una calidad constante. Bueno, ¿cómo mejorar la eficiencia del molino considerando la compra del trigo? Acá hay que tener en cuenta el punto crucial, que es adquirir la materia prima adecuada, que tiene que ver con el éxito, pensando en que la estructura de costos de un molino, el 74-75% tiene que ver con la adquisición de la materia prima. ¿Y cómo elegir el trigo? Bueno, depende de su uso final o destino. Tengamos presente que existen distintos grupos de calidad panadera, según la aptitud panadera. Están clasificados en los grupos 1, 2 y 3. Los grupos 1, las variedades correctoras, que son aptas para panificación industrial, con muy buenos valores de WA biográfico y porcentajes de gluten. Luego tenemos el grupo 2, que son aptas para panificación tradicional de tabla, con más de 8 horas de fermentación y valores de gluten y de W, que son intermedios entre el grupo 1 y 3. Y finalmente los grupos 3, que son aptos para panificación directa, con menos de 8 horas de fermentación y con valores de W alveográfico y gluten menores a los grupos anteriores. Son grupos que generalmente tienen muy buen rendimiento, pero no una muy buena aptitud panadera. Esto también va a tener que ver con buscar las variedades aptas para los productos que se necesitan obtener y buscar también las distintas zonas de producción y estar atento a los informes de cosecha que van a contarnos acerca de las calidades que se tienen. Esto solo es un ejemplo de especificaciones relacionadas con características biológicas y físico-químicas, pero para tener en cuenta que mismo dentro de un producto en particular, como puede ser un pan dulce, existen distintas calidades buscadas. Y esto es una cosa a tener en cuenta cuando pensamos qué tipo de trigo necesitamos. Muy importante considerar la norma de comercialización, recordar que están los rubros que determinan la condición de la mercadería,
que son muy importantes porque excluyen al grado comercial, y aquí encontramos los granos picados, la presencia de semillas de trébol de olor, una humedad determinada, insectos vivos y arácnidos que debe estar libre, otros olores que sean comercialmente objetables, punta sombreada por tierra, revolcada en tierra o punta negra por carbón. Y luego tenemos los rubros que determinan el grado comercial, también muy importantes, porque cada uno de estos ítems forman una gran, pero gran importancia en lo que es la calidad a obtener, ¿no? Como el peso hectolítrico, el porcentaje de materias extrañas, la presencia de granos ardidos y dañados por calor, el total de dañados, y aquí entra un montón de defectos comerciales, como pueden ser granos verdes, helados, calcinados, brotados, etcétera, granos con carbón, panza blanca, quebrados y ochuzos. Y es importante tener en cuenta que estos daños y estos defectos pueden tener un impacto muy, muy, muy importante en lo que es la calidad. Entonces, por ejemplo, la presencia de insectos genera daños tanto directos como indirectos, porque va a existir el grano picado, como vemos en esta imagen, pero también la contaminación que se produce con los desechos de los insectos, lo que es la destrucción del embrión, contaminación con hongos, producción de micotoxinas, presencia de olores, en definitiva hay una reducción de la calidad comercial y del valor nutritivo. Si la humedad no es la adecuada, hay que secar, y si hay que secar es importante tener en cuenta la temperatura del aire, que no supere 65 grados, y que la temperatura del grano no supere los 50 grados, ¿no? Porque si no, podemos tener granos ardidos y una desnaturalización de proteínas que va a generar un gluten que no va a poder ser funcional, es decir, que no va a ligar, por lo tanto no va a servir para ningún producto panificado. El tema de la presencia de olores comercialmente objetables se puede deber al trébol de olor, pero después a otras cuestiones relacionadas a humedad inadecuada, proliferación de hongos, bacterias, condensación de humedad, restos de cosechas antiguas y, bueno, fermentaciones, falta de ventilación adecuada, todas cuestiones a tener en cuenta. Estos múltiples defectos que mencionábamos, que acá nos encontramos con diversas imágenes donde está el grano partido, el grano chuzo, el grano calcinado, el helado, el brotado, el panza blanca, el grano con carbón, el punta negra y el escudete negro, que si bien no se castiga en la comercialización, es un grano que en las últimas campañas ha generado muchas consultas, muchas preguntas, y son granos que transmiten a las sémolas y a las harinas colores indeseables. Como punto esencial, también está la capacitación y el asesoramiento, que son servicios que brindamos en agromolinería y que justamente preparan al comprador de trigo para elegir una materia prima adecuada y poder tener éxito y eficiencia en las compras y en el molino. Muchas gracias. Bueno, buenas, ¿cómo están? Bueno, gracias a Agronomía Online por el espacio que nos dan, por la invitación. Así que, bueno, tenemos poquito tiempo, así que pasamos a contarle un poquito sobre nuestros equipos, pero principalmente sobre las eficiencias de los finales de línea, cómo se pueden lograr, con qué equipamiento, de qué forma. Así que, bueno, vamos a arrancar a mostrarles algunos videos. Para algunos van a ser muy representativos, normales, comunes, para otros no. Hoy en día tenemos la molinería una gran amplitud en tecnologías aplicadas, lo cual, bueno, para algunos que por ahí no les parezca eh, algo nuevo y demás, pueden consultarnos por otras soluciones, y aquellos que quieran consultar sobre este equipamiento que van a ver a continuación, encantados para ayudarles. Van a poder ver en nuestras redes sociales toda la información de los equipamientos MRG, que es mucho más amplio que lo que vamos a ver, así que los invito a que puedan mirarnos ahí y, bueno, y consultarnos a nosotros, que estamos a disposición para lo que necesiten. Así, bueno, pasamos. Primer video: embolse valvulado automático con sistema de carga camión. Acá lo más importante mencionar, más allá de los detalles constructivos de los equipos, por el tiempo que tenemos, es comentarles que hoy la intención que tienen los molinos en general es poder concentrar
en el sistema de embolse, de algún modo, la producción diaria en la menor cantidad de horas posible. Para eso no queda otra que agregar picos y automatizar los sistemas. Así que hoy, si un molino está teniendo solamente un pico, es momento de poder ver el crecimiento, de duplicarlo e ir a un segundo pico, o bien, si la intención es achicar aún más los tiempos, es poder crecer en más cantidad de picos que le van a permitir, lógicamente, reducir tiempos, achicar todas las horas que están teniendo hoy el personal involucrado a esa logística. Si lo estaban teniendo en 2 turnos de 16 horas, lo van a poder achicar en 8 o menos. Y ni hablar incorporando la tecnología de colocadores automáticos, de controles, como en este caso que están viendo ahí, el tren de control, como le llaman algunos clientes, que estamos hablando de detectores de metales, chequeadores de peso, descartadores automáticos, y el sistema de carga camión que vamos a ver a continuación. En este tren de cinta lo que hemos incorporado nuevo, que es una novedad, es una nueva máquina para poder sellar las bolsas con válvula externa, un producto de MRG con sellado con ultrasonido, y una pequeña modificación en los colocadores que le permite poder poner las bolsas con válvula externa. Aquellos que ya tienen colocadores, es una pequeña actualización y ya podrían estar utilizando bolsas con válvula externa. Así que los invitamos a que conozcan un poquito más de esas novedades. En este caso, el equipo de carga camión, que es una muy buena prestación para poder achicar lo que tiene que ver con tiempos, con personal involucrado a la carga, minimizar los riesgos de accidentes personales, licencias de RT, un montón de cosas que hoy nos bajan la eficiencia, que nos permiten menos rentabilidad, y este equipo nos da la posibilidad de poder hacer con una sola persona hasta 1.200 bolsas por hora, lo cual no deja de ser una oportunidad. Hoy en día, este sistema es reemplazado por el que vamos a ver a continuación, que son los paletizados automáticos. Algunos clientes dicen, no, yo prefiero ir a un paletizado automático y no ir a un equipo de carga camión, lo cual es una muy buena idea, ya que con el paletizado automático permite poder de algún modo compensar y no depender tanto de la disponibilidad del camión, pero el detalle más importante es que este escalón, por decirlo de una manera, que es el de la eficiencia en paletizado, en poder tener esta independencia de los camiones, implica una gran inversión, no solamente en el sistema de paletizado, sino en el espacio disponible. Y hoy hay molinos que no lo tienen, y poder adquirir un equipo de carga camión les permitiría una inversión 4 veces o más, o depende si metemos el galpón en el medio, pero de 4 a 5 veces menor de inversión, y un paso intermedio para lograr una eficiencia de carga que hoy están logrando con 3 o 4 personas involucradas en el despacho y podrían estar teniendo una sola. Entonces, el equipo de carga camión es una muy buena opción para aquellos que quieren pegar ese saltito en la eficiencia bueno, de tener menos personal involucrado, de hacer más ágil la carga. Y el paletizado automático, ni hablar, ya hablando de este escalón siguiente, de esta escalabilidad, la posibilidad de poder crecer con un paletizado automático, que ya podemos lograr 1.100 bolsas horas aproximadamente. Una persona también involucrada en esta solución, pero bueno, todo lo que implica a nivel de terminación y la posibilidad de no depender, como decíamos antes, del cambio, lo cual es una muy buena alternativa. Los robots antropomorfos, en este caso como el que nosotros integramos de la empresa BB, nos permite una gran versatilidad, pero sobre todo la escalabilidad para poder tener el sistema acorde a nuestros 400 bolsas por hora y hacer una inversión acorde a ese rendimiento. Y después, a medida que voy creciendo, le voy agregando determinados accesorios que permiten poder crecer en la solución y poder alcanzar como máximo
como le decía antes, hasta 1100 bolsas por hora. Así que es una muy buena alternativa para que esa solución nos acompañe en todo el crecimiento y en ese aumento de eficiencia que estamos buscando. Por otro lado, una alternativa en paletizado un poquito menos automática está representada en este video, en el cual van a ver una embolsadora a boca abierta, que es una alternativa. Hoy algunos molinos nos están consultando en soluciones de 2 a 5 kilos, que me parece muy interesante para que puedan ver. Y un paletizado automático, semiautomático en este caso, que tiene un límite, que es la cantidad de bolsas por hora, no más de 400 bolsas hora, pero que te permite con una sola persona y con una muy buena ergonomía poder conseguir los resultados buscados. Entonces, podés tener, si tenés el galpón disponible, pero no estás teniendo la inversión para un paletizado automático, podés hacer una inversión de un paletizado semiautomático, que después podés reutilizar algunos componentes como capas de rodillo o la misma estrichadora para la versión del paletizado automático. Pero en este caso, con una sola persona, que es la que maneja esta ventosa, de forma ergonómica, podés hacer un trabajo continuo, estable, con muchos menos riesgos de accidentes laborales, con menos licencias, con menos problemas en el personal, consigue un muy buen resultado, y la inversión estamos hablando similar o menor a un equipo de carga, como el que veíamos antes directamente a camión, lo cual es una muy buena alternativa para aumentar eficiencia y no tener que ir ni a un paletizado automático, ni por otro lado ir a un equipo de carga a camión si tenemos disponible un galpón, ¿no? Así bueno, esta es una opción. Por ahora estamos viendo siempre despacho en bolsa, sistema directamente a camión, sistema paletizado semiautomático, que es este caso, o paletizado automático de hasta 1100 bolsas por hora. Por último, tenemos la opción de hacer el despacho o de carga de Big Bag. En este caso tenemos todas las versiones, desde carga de Big Bag básica, piso, lo más simple, hasta sistemas de carga directamente sobre camión. De una balanza, como se ve en este video, de un rendimiento aproximadamente 20 toneladas hora, o allá hay versiones de 2 balanzas de 30 toneladas hora de carga, lo cual ya nos permitiría poder cargar camiones con bolsas, podemos paletizar, y en este caso brindamos la solución de un equipamiento que podemos llenar Big Bag o a piso o directamente sobre camión. Hoy son equipos comunes que se ven en el mercado, ya hay muchos instalados, es una solución de algún modo disponible a la palma de la mano para poder tener todas las opciones de negocio, ¿no? De poder tener todas las opciones de eficiencia en equipamiento para la carga de los distintos tipos de envase. Y por último, que no está acá, pero tiene que ver un poco con Big Bag o similar, que es la carga de tolvas con lo que son mangas telescópicas, que nosotros también tenemos una línea de ese tipo de equipamiento. Así que bueno, esto es un puntapié, es muy poquito lo que les mostré, pero me parece que es amplio en cuanto a la línea que tenemos y a entender que MRG puede brindar un montón de soluciones para finales de línea, siempre buscando aumentar la eficiencia, no solamente en molinos harineros, en otros rubros, pero en este caso especializados en molinos harineros. Así que bueno, gracias nuevamente por el espacio y bueno, quedamos a disposición por cualquier consulta. No se olviden de buscarnos en las redes, ahí está toda la información y nos pueden consultar lo que quieran. Muchas gracias, un abrazo grande a todos.